Hola. Bienvenidos al canal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Hoy veremos lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por todas las bendiciones recibidas hasta este momento. Además rogamos que al abrir tu palabra nos conceda sabiduría para entender acerca de este importante acontecimiento. Suplicamos por la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos. La realidad del juicio. El profeta Daniel vio el dramático momento del comienzo del juicio. Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Diversas autoridades religiosas se refieren a ese momento. Y cada uno tendrá que dar cuenta ante el tribunal de Dios, de su propia vida, según él mismo haya elegido obrar el bien o el mal. Documentos del Vaticano II, página 209. Jesús volverá al mundo al fin de los tiempos para ejercer su poder de juez soberano. Este juicio llamado público, universal, último, es necesario para justificar la divina providencia, glorificar a Jesucristo, alegrar a los justos y confundir a los impíos. Y Yaire, la religión demostrada, página 500. El juicio. Habrá un juicio. Dios ha establecido un día para juzgar. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 1. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es imposible engañar a Dios. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 2. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? Segunda de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos estarán ante el tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Serán juzgados los justos y los impíos. Eclesiastés 3, 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. También los ángeles malos serán juzgados. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Cada uno responderá por sus acciones. Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eclesiastés 11, 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El juicio comenzará por la casa de Dios. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio en acción. 3. ¿Quién es el juez? Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 4. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los registros. El juicio se hace con ayuda de los registros que hay en el cielo.
Existen varios libros. A. De la vida. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. B. De memoria. Malaquías 3, 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. C. De los pecados. Isaías 65, 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré, y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes, y sobre los collados me afrentaron, por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Serán juzgadas aún las cosas ocultas. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. 5. ¿Quiénes son los testigos? Mateo 18, 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. 6. ¿Quién es el abogado? Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 7. ¿Por cuál código seremos juzgados? Santiago 2, 12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La norma del juicio. La norma suprema es la santa ley de Dios. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Santiago 2, 12. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. También seremos juzgados de acuerdo con las enseñanzas y el Evangelio de Jesús. Juan 12, 48. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. 8. ¿Cuál será la sentencia? Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor,
cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El tiempo del juicio. Daniel, en su profecía del capítulo 8, 14. Establece que al final del periodo de 2300 años el santuario sería purificado. El santuario era la casa de culto de los judíos. Una vez al año se realizaba una imponente ceremonia de juicio. Pero la Biblia explica que en el cielo está el verdadero santuario. Hebreos 8, 2 y 5. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La purificación de este santuario celestial no es otra cosa que el comienzo del juicio investigador, el que comenzó al finalizar los 2300 años, o sea, en 1844. El abogado defensor. El Señor Jesús desempeña un papel importante en el juicio. El Padre le encomendó la tarea específica de juzgar. Juan 5, 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hechos 10, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dios, para glorificar la humanidad de su divino Hijo, le confió el juicio de los hombres. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Yaide, la religión demostrada, página 508. Sin embargo, la tarea más significativa de Jesús es la de abogado e intercesor. Daniel relata que estando el juicio en acción, se presenta nuestro Señor Jesucristo y es llevado hasta el Padre. Daniel 7, 9 y 13. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Allí intercede por nosotros. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El pecador debe acudir confiadamente a Jesús, su abogado. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nos hemos arrepentido sinceramente, después de confesar todos nuestros pecados, Jesús se hace cargo de nuestra causa y actúa como eficaz abogado. Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Seguridad en el juicio. La seguridad para el juicio consiste en apartarse completamente del pecado. Ezequiel 18, 20 al 22 y el 27. El alma que pecare, esa morirá, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió, no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Luego vendrá Jesús y pagará a cada uno según sus obras. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero no habrá ningún problema con aquellos que se han mantenido fieles y firmes hasta el fin. Apocalipsis 2, 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Creyendo en Jesús, andando en su luz y confiando plenamente en Él, podemos tener la absoluta seguridad de obtener un fallo favorable en el juicio. Primera de Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué debo hacer? 1. Creer y obedecer a Jesús. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 2. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En un día crudo de invierno, un desalmado propietario insultó a una viuda y la expulsó de la choza en que vivía con su hijito de 8 años. El niño llegó a ser un gran pintor. Sobre el lienzo imprimió la triste escena que presenció en su niñez, la expuso, y miles viéndola se indignaban. El culpable, al ver el cuadro, tembló. Ofreció una suma fabulosa para adquirirlo y destruirlo, pero todo en vano. De la misma manera, cada pecador en el día del juicio volverá a encontrar cada acción buena o mala que haya realizado. Mi resolución. Acepto a Jesús como mi abogado. Deseo respetar los mandamientos. ¿Acepto? Te invito a suscribirte y seguir a este canal.